Explicación de las formas de interacción social. Contenido, presentación, introducción, objetivos, investigación y conclusión. Nuestro equipo está conformado por la compañera Katy Lorena Herrera, Yerit Bolilla Ramos, Daniela Leonor Hernández, Maite Selene Serpa y mi persona, María Lizeth Meñales. Introducción. En esta exposición se compartirá ideas que se reflejan en la vida cotidiana, explorando la importancia de los rituales, la interacción y la creatividad en la construcción de la sociedad en la que vivimos. La interacción social es un elemento fundamental en la construcción del tejido social y la reproducción de significativos colectivos. Desde distintas perspectivas sociológicas, los autores como Emily Durkheim, George Mann, Ryan Collins y Hans Jones desarrollando conceptos claves que permiten analizar cómo los individuos se relacionan, generan cohesión y contribuyen a sentidos compartidos. En esta exposición abordaremos estos enfoques teóricos, analizando sus aportes y contrastándolos con situaciones de la vida cotidiana. Reflexionaremos sobre la importancia de los rituales, la intersubjetividad y la creatividad en la construcción de la sociedad, destacando su relevancia en el contexto actual. Objetivo general. Analizar la importancia de los rituales, la interacción social y la creatividad en la construcción del tejido social. A partir de la teoría de Emily Durkheim, George Mann, Ryan Collins y Hans Jones, relacionadas con situaciones de la vida cotidiana. Objetivos secundarios. Punto número 1. Explicar el concepto de ritualidad en la interacción social desde la perspectiva de Durkheim, destacando su impacto en la cohesión de los grupos. Punto número 2. Examinar la teoría de las cadenas de rituales de la interacción de Ryan Collins y su papel en la generación de energía emocional y solidaria social. Punto número 3. Identificar el aporte de Hans Jones sobre la creatividad y la contingencia en la acción social, y resaltando su influencia en la transformación de los vínculos interpersonales. Punto número 4. Relacionar los conceptos teóricos con ejemplos concretos de la vida cotidiana para evidenciar su vigencia y aplicabilidad en el contexto actual. Punto número 5. Reflexionar sobre la importancia de estos enfoques en la comprensión de la interacción social y la relevancia en distintos ámbitos como la familia, trabajo y la educación. Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, el sistema totémico en Australia y otros escritos sobre religión y conocimiento pone de manifiesto la importancia de sus planteamientos para explicar la interacción social. Durkheim sostiene que los rituales desempeñan un papel fundamental en la cohesión social y en la estructuración del pensamiento colectivo. Resalta que los ritos no solo refuerzan la identidad grupal, sino que también permiten a los individuos experimentar y reafirmar su vínculo con lo sagrado, que para él es una construcción social. También nos habla de la importancia de los ritos. Los ritos producen el efecto que se espera de ellos y que es su razón de ser. Se celebran con seguridad, gozando por anticipado del afortunado acontecimiento que preparan y que anuncian. Estos consolidan la unidad del grupo al generar experiencias compartidas que refuerzan la identidad colectiva, reafirmando así la cohesión social. Hoy en día podemos ver la función del ritual en diferentes áreas. Tenemos el área de la educación y en la cultura, en los eventos como las graduaciones, las celebraciones comunitarias, que actúan como rituales que refuerzan identidades colectivas. Asimismo, también en el área de la política, en las ceremonias de posesión de cargo, en las marchas y protestas que cumplen una función ritual al unificar ideales y fortalecer la solidaridad dentro de un grupo. En el tema digital, en las interacciones, en las redes sociales, en los desafíos virales y las comunidades en línea, generan rituales modernos que construyen nuevas formas de pertenencia. Desde la perspectiva de Durkheim, el individuo encuentra su lugar en la sociedad a través de los rituales, ya que estos le proporcionan un marco simbólico para entender su identidad y su papel dentro del grupo.
En un mundo contemporáneo, los rituales siguen siendo esenciales para la integración social, adaptándose a nuevas formas de interacción y significado. Intersubjetividad según George Mead. George Mead plantea la intersubjetividad como asumir el rol del otro. Este proceso toma origen cuando el intelecto humano establece una interacción social, haciendo que el sujeto sea capaz de conocer e interiorizar las perspectivas de las demás personas que lo rodean. Por otra parte, Mead expone que, aparte de ser un suceso cognitivo, también parte de la dinámica social donde los hombres se ven a sí mismos dentro de otro. Con base a ello, se desarrolla la identidad y la subjetividad. Med hace referencia a la noción de otro generalizado, lo cual se basa en que el sujeto se apropia de las normas, reglas y miradas sociales, lo que hace que el humano llegue a comprender a los demás y actuar en armonía con sus partes. Además, esto contribuye a lo que es la comunicación y el simbolismo social. Dicho de otro modo, es un proceso de construcción mutua y constante de la realidad en la que habitamos. Por otra parte, en cuanto a la importancia de esta teoría para la interacción social, es necesario resaltar que la subjetividad ayuda a la construcción de significados colectivos y crea estructuras sociales cooperativas. No obstante, nos da lugar a reflexionar que da lugar a construir identidad, pues el individuo se ve sujeto a ejercer roles sociales que le otorgan saberes, valores, actitudes, acordes a un mundo con realidades distintas. Por último, también es útil ya que facilita conocer y aprender a aceptar la visión de cada persona, creando cohesión y orden social. Un ejemplo que podemos poner en nuestra vida cotidiana de la intersubjetividad es cuando un niño aprende a jugar fútbol en un equipo. Al principio solo piensa en meter goles, pero con el tiempo comprende las reglas, la importancia de pasar el balón y respetar a sus compañeros. Al asumir el rol del otro y adaptar normas sociales, logra coordinarse con el equipo, desarrollando empatía y cooperación y entendiendo que todos tienen un rol que cumplir y que él debe acatarse a todos ellos y mirar las perspectivas de cada uno de sus compañeros de fútbol. Hola, hoy vengo a hablarles sobre las cadenas de interacción y emociones propuestas por el sociólogo Randall Collins. El sociólogo estadounidense Randall Collins ha desarrollado un enfoque teórico innovador que se centra en las dinámicas de la interacción social y en la influencia de las emociones en las relaciones entre los individuos. En su obra vemos que Collins postula que las interacciones humanas no son meramente mecánicas o superficiales, sino que están impregnadas de significados emocionales que afectan tanto la estructura social como la experiencia individual. Los aspectos teóricos. En esto Randall introduce el concepto de cadenas de interacción en el contexto de la teoría sociológica para explicar cómo estas emociones compartidas surgen en las interacciones sociales. Según Collins, estas cadenas se forman cuando los individuos se involucran en contactos cara a cara, creando un flujo emocional que puede ser positivo como la alegría o negativo como la ira. Un elemento crucial en su teoría es el concepto de emoción colectiva. Vemos que Collins sostiene que en situaciones grupales las emociones de los individuos tienden a sincronizarse, resultando así en un estado emocional compartido. Esto se puede evidenciar en eventos como los conciertos, reuniones y manifestaciones. Y otra contribución importante en su análisis es que en su teoría estas cadenas pueden llevar a una escala de tensiones y emociones negativas, especialmente en situaciones de rivalidad o competencia. En un mundo cada vez más interconectado, comprender estas dinámicas es esencial para abordar problemas sociales contemporáneos como la violencia intergrupal y la desintegración social. Eh, Collins nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en las cadenas de interacción emocional que establecemos en nuestra vida cotidiana. También nos desafía a ser más conscientes de nuestras propias emociones y de cómo éstas afectan a quienes nos rodean.
A nivel práctico, estas ideas se pueden aplicar en campos como la educación, por ejemplo, promoviendo un ambiente emocionalmente positivo, el cual va a mejorar la colaboración y el aprendizaje entre los estudiantes. En conclusión, el análisis de las cadenas de interacción y emociones propuestas por Randall Collins redefine nuestra comprensión de las interacciones sociales, resaltando así el papel central que juegan las emociones en la construcción de la realidad social. Su enfoque integral nos brinda herramientas valiosas para explorar la complejidad de las relaciones humanas y su impacto en la sociedad. Creatividad y contingencia según Hans Hoas. Hans Hoas, destacado sociólogo y filósofo alemán, es reconocido por su investigación en torno a la creatividad y la contingencia, especialmente en el ámbito de la teoría social y la filosofía de la acción. La creatividad y contingencia es una cualidad inherente a la acción humana que se manifiesta en la capacidad de improvisar y generar alternativas ante obstáculos. La contingencia se refiere a los efectos transformadores que los cambios en el mundo tienen sobre las personas, lo que genera nuevas situaciones y posibilidades creativas. En sus escritos, Hoare sostiene que la creatividad humana desempeña un papel fundamental en la vida social y está íntimamente relacionado con la noción de contingencia, que sugiere que los eventos y situaciones no están fijos por adelantado, sino que pueden tomar diversas direcciones en su desarrollo. Hoare argumenta que la creatividad no se limita únicamente a las artes o a la esfera individual, sino que también se revela a través de las interacciones sociales. La habilidad de las personas para generar nuevas realidades, normas y significados es esencial para comprender la manera en la que se configuran las sociedades. En su perspectiva, la creatividad es un proceso que emerge en contextos sociales particulares y es influido por las relaciones interpersonales. La contingencia, por su parte, hace referencia a la posibilidad de que las cosas puedan ser distintas a como son en la actualidad. Hoare subraya que muchas de nuestras decisiones y acciones dependen de circunstancias que pueden variar, en lugar de estar dictadas por un determinismo estricto. Esta noción de contingencia abre la puerta a nuevas posibilidades y alternativas en la vida social. En consecuencia, el futuro no está predeterminado, lo que genera un espacio propicio para la innovación y el cambio social. En conclusión, tanto para Hoare, la creatividad humana constituye un motor esencial del cambio social. Esta creatividad florece en un contexto de contingencia, donde las acciones pueden dar lugar a resultados imprevistos. Su enfoque pone de relieve las necesidades de entender las dinámicas sociales como procesos abiertos y continua transformación. En conclusión, el análisis de los rituales de la interacción social y la creatividad desde la perspectiva de Durkheim, George, Collins y Hans permiten comprender cómo los individuos generan cohesión y significado en sus relaciones cotidianas. Durkheim destaca el papel de los rituales en la identidad colectiva. Collins enfatiza la energía emocional que refuerza la solidaridad social y George resalta la creatividad como el elemento clave en la transformación de los vínculos interpersonales. Estos enfoques muestran que la interacción social no solo esfuerza la estructura del tejido social, sino que también permite la adaptabilidad y la innovación en distintos ámbitos de la vida. La combinación de ritualidad, cohesión y creatividad es fundamental para entender cómo las sociedades evolucionan y se mantienen en un constante de cambio. Gracias por su atención.